Geohistoria explorada, explorando el pasado, desvelando misterios sin fin de hallazgos, desde las montañas hasta el confín del mar. Geohistoria explorada, saber nos guiará de brillar. Hola exploradores de la historia. En este episodio de Geohistoria Explorada, exploraremos uno de los aspectos más fascinantes y sombríos del mundo antiguo, las catapultas romanas. Estas poderosas máquinas de guerra no solo reflejaron la destreza militar romana, sino que también desvelaron secretos oscuros sobre la crudeza y brutalidad de las tácticas de guerra de la época. Abordaremos cómo las catapultas fueron usadas cruelmente, el impacto en los esclavos, las pruebas mortales, la destrucción ambiental, las estrategias psicológicas, la experimentación con proyectiles, su impacto cultural y psicológico, y cómo los romanos adaptaron tecnologías de otros pueblos. Prepárense para descubrir los aspectos más escalofriantes de estas legendarias armas. Las catapultas romanas eran más que simples máquinas para lanzar proyectiles, se convirtieron en herramientas de terror psicológico. En los asedios, los romanos no solo lanzaban piedras, sino que también usaban cadáveres de animales e incluso humanos. Esta práctica no solo causaba daño físico, sino que también sembraba pánico y desesperación entre los defensores. Ver los cuerpos de compañeros o animales en descomposición caer sobre las murallas era una táctica de guerra biológica primitiva que buscaba quebrar la resistencia enemiga sin tener que asaltar la ciudad. Los romanos comprendían el poder psicológico de estas tácticas. La mera presencia de una catapulta podía desmoralizar a los enemigos. Lanzar cadáveres en descomposición mostraba un nivel de crueldad y pragmatismo que caracterizaba gran parte de la estrategia militar romana. Esta táctica de guerra biológica, aunque primitiva, era efectiva para romper el espíritu de los defensores, ya que las enfermedades propagadas por los cadáveres podían ser tan devastadoras como el daño físico causado por las catapultas. Además, esta estrategia demostraba cómo los romanos usaban el miedo como una herramienta de guerra, buscando no solo la victoria en el campo de batalla, sino la sumisión total del enemigo. La construcción y operación de las catapultas eran responsabilidad de los esclavos, quienes vivían en condiciones extremadamente duras. Estos esclavos eran forzados a realizar trabajos extenuantes bajo condiciones severas, con poco descanso y alimentación insuficiente. Cualquier error en el montaje o manejo de estas complejas máquinas podía resultar en castigos severos o la muerte. La vida de un esclavo en el Imperio Romano era brutal y corta. Los esclavos no tenían derechos y eran considerados propiedad. Construir una catapulta, una máquina compleja y poderosa, requería una fuerza física considerable y precisión milimétrica. Desde la tala de árboles para obtener la madera necesaria hasta el ensamblaje de las piezas, cada paso del proceso era agotador y peligroso. Las herramientas eran rudimentarias y cualquier error podía resultar en accidentes graves. La supervisión de los soldados romanos era estricta y despiadada, con castigos severos para cualquier signo de debilidad o desacato. Además, las catapultas requerían operación y mantenimiento constante en el campo de batalla. Los esclavos eran responsables de cargar los proyectiles, ajustar la tensión de las cuerdas y realizar reparaciones rápidas. Este trabajo también era peligroso, ya que los errores podían causar fallos catastróficos en la máquina. Los esclavos no solo sufrían durante la construcción, sino también durante la operación de las catapultas, reflejando la brutalidad de la sociedad romana y su dependencia de la mano de obra forzada. Antes de ser desplegadas en el campo de batalla, las catapultas eran sometidas a rigurosas pruebas para asegurar su eficacia. Estos ensayos estaban cargados de peligros, ya que los ajustes finos para calibrar la tensión y precisión de las catapultas podían fallar, provocando desviaciones inesperadas de los proyectiles. En numerosas ocasiones, estas pruebas resultaron en muertes accidentales entre los propios soldados y esclavos encargados de las máquinas. Calibrar una catapulta no era una ciencia exacta. Los proyectiles se lanzaban repetidamente para ajustar la fuerza y el ángulo del lanzamiento. Los operadores y técnicos estaban en constante riesgo debido a la inmensa tensión en las cuerdas y el brazo de lanzamiento.
Cualquier fallo estructural podía liberar repentinamente energía, lanzando fragmentos de madera y metal con fuerza letal. Los registros históricos mencionan varios incidentes fatales durante estas pruebas, aceptados como un costo inevitable del desarrollo militar. Además del riesgo físico, las pruebas también tenían un costo psicológico. Los encargados vivían bajo una constante tensión y miedo, sabiendo que cada prueba podría ser la última. Esta atmósfera de peligro constante afectaba la moral y el bienestar mental de los operadores, añadiendo una capa adicional de sufrimiento a su ya arduo trabajo. La fabricación de catapultas requería grandes cantidades de madera y otros materiales naturales, lo que provocaba una significativa deforestación. Los ejércitos romanos, al avanzar en sus campañas, dejaban un rastro de devastación ambiental. Bosques enteros eran talados para proporcionar la madera necesaria, afectando el paisaje y los ecosistemas locales. Esta explotación de recursos naturales reflejaba la insaciable sed de conquista de Roma y el alto costo ambiental de sus logros militares. La construcción de una catapulta necesitaba madera de alta calidad para asegurar durabilidad y resistencia. Los árboles grandes y robustos eran preferidos, y la tala masiva afectaba el equilibrio ecológico de la región. La pérdida de árboles no solo afectaba el hábitat de la vida silvestre, sino también la fertilidad del suelo y la capacidad de las comunidades locales para cultivar alimentos. La tala masiva también contribuía a la erosión del suelo, afectando las comunidades que dependían de él. Además de la madera, la construcción de catapultas requería otros materiales naturales, como cuerdas hechas de fibras vegetales y tendones de animales. La recolección de estos materiales también afectaba los ecosistemas. La explotación insostenible de los recursos naturales dejaba cicatrices duraderas en el paisaje, que perduraban mucho después de que los ejércitos se hubieran marchado. El simple despliegue de catapultas podía infundir terror en los corazones del enemigo. Los romanos posicionaban sus catapultas en lugares visibles para maximizar el impacto psicológico. La guerra no solo se libraba con armas, sino también con tácticas de intimidación que buscaban quebrar la voluntad del enemigo antes de la batalla. Los romanos entendían que la percepción de poder podía ser tan efectiva como el poder mismo. Las catapultas eran colocadas estratégicamente para ser vistas desde las murallas de la ciudad asediada, creando una sensación de inminente destrucción. La visión de los proyectiles siendo cargados y preparados para el lanzamiento desmoralizaba a los defensores. Además, los romanos usaban proyectiles incendiarios para causar caos y destruir recursos dentro de la ciudad, complementando el daño físico con efectos psicológicos. Los romanos también utilizaban rumores y propaganda para sembrar el miedo antes de las batallas, difundiendo historias sobre la brutalidad y eficiencia de las catapultas. Esta táctica era especialmente efectiva contra pueblos que no habían enfrentado a los romanos antes, ya que la reputación de las catapultas podía disuadir la resistencia. El impacto psicológico de las catapultas también se reflejaba en la literatura y el arte de la época, perpetuando el miedo y respeto hacia estas máquinas de guerra. Los romanos no se conformaron con lanzar simples piedras, experimentaron con diferentes tipos de proyectiles, incluyendo aquellos con materiales inflamables como la brea. Los proyectiles incendiarios se convirtieron en un arma devastadora, capaces de generar incendios que podían consumir estructuras enteras dentro de las ciudades asediadas. Esta innovación aumentó significativamente el poder destructivo de las catapultas. La experimentación con proyectiles era esencial para el desarrollo de las catapultas. Los proyectiles incendiarios, que utilizaban materiales como la brea y el aceite, iniciaban incendios devastadores, creando caos y destruyendo recursos valiosos. Los romanos también experimentaron con proyectiles envenenados para causar daños adicionales, utilizando sustancias tóxicas que debilitaban a los enemigos. Además, desarrollaron proyectiles diseñados para penetrar murallas y estructuras fortificadas, aumentando la eficacia de las catapultas en diferentes situaciones de combate. Los romanos trabajaban constantemente en el perfeccionamiento de las catapultas para mejorar la precisión y el alcance. Esto reflejaba un alto nivel de sofisticación en la ingeniería militar romana, permitiendo asedios desde posiciones seguras y minimizando el riesgo para las tropas. La combinación de ingeniería avanzada e innovación tecnológica contribuyó a la efectividad y versatilidad de las catapultas romanas.
La constante amenaza de asedio y destrucción influyó profundamente en la arquitectura militar y civil de la época. Las ciudades construyeron fortificaciones más robustas y complejas para resistir los ataques de las catapultas. Esta atmósfera de alerta también afectaba psicológicamente a los habitantes, quienes vivían bajo el constante temor de un ataque. Las fortificaciones se hicieron más resistentes y sofisticadas para enfrentar el poder destructivo de las catapultas. Las murallas se reforzaron con torres y barbacanas, y se construyeron fosos y trampas para prevenir el avance de las máquinas de guerra. Las ciudades también desarrollaron sistemas de suministro y refugios para proteger a la población durante los asedios. La influencia de las catapultas en la arquitectura reflejaba una adaptación continua a las tácticas militares romanas. El impacto psicológico de los asedios era profundo. Las ciudades vivían bajo una constante amenaza de destrucción, afectando la moral y la cohesión social. La vida cotidiana estaba marcada por la preocupación constante sobre la seguridad y el bienestar. Esta atmósfera de incertidumbre y miedo también influía en la cultura y las creencias, reflejando la brutalidad y la desesperación de la época. Los romanos eran expertos en adoptar y mejorar tecnologías extranjeras. Las catapultas no fueron una excepción. Adaptaron y perfeccionaron las máquinas de guerra griegas y otras innovaciones de pueblos vecinos. Esta habilidad para asimilar tecnologías extranjeras permitió a los romanos mantener su superioridad militar y seguir desarrollando su capacidad de conquista. Las catapultas romanas se basaron en los diseños griegos, pero los romanos introdujeron mejoras significativas en su diseño y funcionamiento. Incorporaron nuevos mecanismos y materiales para aumentar la precisión y la potencia de las máquinas. Esta adaptación no solo mejoró la eficacia de las catapultas, sino que también reflejaba la capacidad de los romanos para aprender y mejorar las tecnologías que encontraban. Además de las catapultas, los romanos adoptaron y perfeccionaron otras tecnologías militares, como los arietes y las torres de asedio. La capacidad para incorporar y mejorar estas tecnologías extranjeras fue un factor clave en el éxito militar romano y su capacidad para expandir su imperio. En resumen, las catapultas romanas no solo representan un logro ingenieril impresionante, sino también un reflejo de la brutalidad y crueldad de la guerra en la antigüedad. Desde el uso terrorífico de cadáveres hasta la explotación despiadada de esclavos, la devastación ambiental y la constante innovación en proyectiles, las catapultas revelan una mezcla de ingenio y barbarie. Las estrategias psicológicas, el impacto cultural y la capacidad de adaptación tecnológica subrayan la complejidad y el impacto duradero de estas máquinas de guerra en el mundo antiguo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Si les ha gustado este vídeo, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestros próximos episodios. En Geohistoria Explorada, seguimos comprometidos a traerles las historias más fascinantes y menos conocidas del pasado. Hasta la próxima aventura. Geohistoria explorada, explorando el pasado, desvelando misterios sin fin de hallazgos, desde las montañas hasta el confín del mar. Geohistoria explorada, sabernos que hará de brillar. El sabernos que hará